Dicho esto, hermanos, vamos a ir a 2 Timoteo. Como ustedes pueden ver en la pared, 2 Timoteo capítulo 3, el versículo 14 en adelante. El título del sermón, como ustedes pueden ver en la pared, hermanos que están en la iglesia, y quizá para los que nos están viendo por internet, el título es El mandato a permanecer firmes, ¿no? Y bueno, ahí queremos siempre agradecer a los hermanos que han trabajado en el letrero. Ahora la pregunta es, ¿el mandato a permanecer firmes en qué? Y es la pregunta que vamos a responder. ¿Ok? Para lo cual quiero pedirles, hermanos, que podamos leer el capítulo 3, 2 Timoteo 3, del versículo 14 en adelante. Ya hemos predicado desde el versículo 1 y ahora estamos en el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Queremos acercarnos, Señor, delante de ti, para hallar oportuno socorro. Queremos acercarnos en adoración y decirte, Santo, 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 oh Señor de los ejércitos, llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. Tu gracia es mayor. A la verdad hemos pecado, Señor, con nuestra mente, nuestro corazón, con nuestros labios. Aún pecados que quizá no sabíamos que eran. Y aún sabiendo hacer lo bueno, no lo hemos hecho, Señor. Por ello te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo. Que, Señor, no estemos distraídos en una u otra cosa al momento de escuchar tu palabra. Que podamos estar concentrados en tu palabra. Y pido, Señor, por tus hijos que están aquí sentados, pero también te pido por mi vida. Ayúdame, Señor. Úsame como instrumento. Necesitamos de ti hoy, Señor. Abre los corazones de mis hermanos a que puedan permanecer firmes en la fe, firmes en Cristo, firmes en la palabra de Dios, firmes en lo que han aprendido y en lo que han creído. Examina nuestros corazones, Señor, porque a la verdad muy posiblemente necesitamos examinar nuestras vidas, si realmente permanecemos en la fe o solamente venimos acá por costumbre. Ayúdame, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Queremos, hermanos, terminar el capítulo 3, pero creo que vamos a dividir este sermón en 2. Así que por esta razón vamos a predicar hoy desde el versículo 14 y 15, aunque vamos a hacer alusión al 16 y al 17, y el siguiente domingo terminamos el 16 y el 17. Habíamos predicado, hermanos, del capítulo 3, del versículo 1 al 9, aquellos hombres impíos, ¿verdad? Hemos visto 27 o 26 características. Estos hombres eran amadores de sí mismos, amadores de la plata, y hemos ido uno a uno en sus características. En esos tiempos estaban en la iglesia estos hombres amadores de sí mismos.
Luego hemos pasado a los hombres píos o características de los hombres píos. El versículo 10 dice el apóstol Pablo a Timoteo: tú eres distinto, Timoteo. Debes seguir fielmente, dice, mi doctrina, mi conducta, mi vida, mi propósito, mi fe, mi paciencia y etcétera. Hemos visto 10 cualidades. También hemos visto que todos aquellos que quieren vivir piadosamente van a recibir persecución. Y el mejor ejemplo de aquellos que hemos visto eran los puritanos. ¿Recuerdan ese sermón? Los puritanos. Ahora llegamos al versículo 14. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te voy a dar un mandato para que permanezcas firme. Así que nuestro bosquejo es sencillo. El mandato a permanecer firme. ¿En qué? 2 puntos. El primer punto, en lo que ha aprendido y ha creído. Versículo 14 y 15. El primer punto, en lo que ha aprendido y ha creído. Versículo 14 y 15. Y el segundo punto, permanece firme en las Escrituras. Versículo 16 y 17. Este segundo punto es el que vamos a ver de aquí en 8 días, el siguiente domingo. Sin embargo, hoy voy a hacer referencia a este punto que es también interesante. El apóstol Pablo empieza de la siguiente manera: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Permanece firme, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Es interesante, hermanos, que en el texto griego, igual que en el versículo 10, primero está el pronombre tú. No está como en el español la preposición o la conjunción pero. Ahora, en el idioma griego, hermanos, es importante el orden de las palabras. El orden en el original griego está primero tú, el pronombre. Tú, Timoteo, permanece firme. Y eso es importante porque está haciendo una alusión directa a Timoteo. Está bien que los demás sean amadores de sí mismos, que los demás hagan lo que quieran, pero tú, Timoteo, debes permanecer firme, debes persistir en lo que has aprendido. Tú no puedes claudicar, tú no puedes tirar la toalla. Cualquiera sea tu situación, debes permanecer firme, debes persistir en lo que has aprendido, sabiendo bien de quién has aprendido, tanto de tu abuela como de tu madre, pero también de mí, dice el apóstol Pablo. Debes persistir, permanecer, no importa la situación en la que estás viviendo. Tú eres distinto, Timoteo. Debes permanecer firme en la fe, en las Escrituras, hermanos, en Cristo Jesús. Mantente firme, resiste, es la idea de este verbo. Permanece, persiste. Este verbo, hermanos, permanecer, persistir, está en modo imperativo. ¿Y qué quiere decir eso? Un mandato, una orden. Y saben, es interesante porque el tiempo en el que está este verbo es presente continuo. ¿Y eso qué tiene que ver? Hermanos, la idea de este verbo es que el creyente verdadero va a permanecer, va a persistir constantemente en la fe en Cristo y en las Escrituras y en lo que ha aprendido. No importa cuál sea su situación, no importa qué es lo que esté viviendo. Y a veces, hermanos, como pastor de la iglesia, yo me pregunto en muchas vidas y en muchos hermanos, ¿por qué los hermanos no persisten en la fe? ¿Por qué los hermanos no permanecen en la fe? ¿Por qué los hermanos no están donde deben estar cuando deben estar? ¿Cuál es la razón? Y tristemente, hermanos, puedo ver que algunos que vienen a nuestra iglesia no persisten en la fe, no persisten en las Escrituras, no permanecen en las Escrituras porque realmente no son creyentes. Dice Hechos que un día los pastores vamos a dar cuenta al Señor de vuestras almas. En iglesia bíblica, sola escritura, en este caso yo y los líderes. Y estas semanas, hermanos, que quizá no he estado predicando, he estado pensando bastante en esto. Pero tristemente, hermanos, algunos no permanecen en la fe, no permanecen en las Escrituras, no permanecen en Cristo porque realmente no son de Cristo. Y mi corazón ha estado orando esta semana para realmente examinar vuestras vidas y predicar de esa manera. ¿Por qué los creyentes no permanecen en la fe en Cristo, en las Escrituras?
¿Por qué no hay hambre de la palabra de Dios? ¿Por qué no hay hambre de lo que han aprendido? ¿Por qué tú no puedes levantarte o en la noche estudiar las escrituras, la palabra de Dios? ¿Por qué no permaneces en ella? ¿Por qué? Dice Pedro capítulo 2, segunda Pedro capítulo 2, que los creyentes verdaderos desean, anhelan, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Y los que son padres saben que los niños, los bebés de pecho, quieren esa leche cada media hora como máximo. Ahora nosotros como creyentes, hermanos, ¿por qué no permanecemos en las escrituras? Sin que nadie nos diga, no hay necesidad de que el pastor o de que alguien más te diga, hermano, hermana, lee, haz tu devocional, estudia las escrituras. O alguien le dice a un niño de pecho, ve y pide a tu madre pecho. No, por naturaleza él hace eso, porque su naturaleza le pide, tiene hambre. De la misma manera, hermanos, un creyente tiene hambre y sed de la justicia, de la palabra de Dios. Y realmente, estas semanas he estado pensando tanto en que muy probablemente muchos de los que estamos aquí debemos examinar nuestras vidas. Si realmente hemos entendido el Evangelio, si realmente hemos encontrado a Cristo, si realmente estamos en Cristo. Porque a la verdad, hermanos, muy probablemente, por más que vengas a la iglesia bíblica Sola Escritura, desde que se ha fundado esta iglesia, no eres creyente. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de esto? Porque no hay hambre, no hay sed de la palabra de Dios. No quieres permanecer en Cristo, no quieres permanecer en las escrituras, no quieres permanecer en lo que has aprendido, no quieres persistir en el Señor. Y alguien dirá, pero pastor, ¿por qué siempre nos dice eso? Hermanos, yo voy a dar cuenta de vuestras almas. Y si no están seguros y si no han entendido el Evangelio, hermanos, por más que vengan a esta iglesia, muy probablemente se van a ir al infierno. Deben estar seguros de que están permaneciendo en Cristo y en las escrituras. ¿Y por qué digo esto? Porque yo los conozco. He pasado tiempo con cada uno de vosotros. Y tristemente, hermanos, muchos no entienden el Evangelio por más que estén en esta iglesia. Y es triste esto para un pastor. Y eso no es solo para ustedes, es aún para mí. Esta semana he estado pensando realmente, Señor, examina mi vida. Ve si realmente estoy en la verdad. Si realmente conozco, si permanezco en ti o en qué estoy permaneciendo. ¿Cuántas veces el pastor nos ha predicado esto? Sí, hermanos, a mí no me es molesto predicar lo mismo. ¿Saben por qué? Porque a la verdad, vuestro carácter, vuestra vida, sus características, sus cualidades me dicen lo contrario. No hay evangelio en vuestras vidas, hermanos. Y eso es triste, porque en esta iglesia se predica la palabra de Dios. Y no porque yo lo predique, ustedes han visto. Hay hermanos, hay pastores que han venido a predicar la palabra de Dios. Pero tristemente, muchos de los que están acá no han entendido el Evangelio. Porque no permanecen en la fe, no permanecen en las escrituras, no permanecen en Cristo, no permanecen en lo que han aprendido. Mire el texto. Pablo le dice a Timoteo, pero tú persiste. ¿En qué? En lo que has aprendido. Y esa palabra aprender, ese verbo aprender, es el verbo en griego mafitis, que quiere decir discípulo. Discípulo, seguidor, alumno, aprendiz. Pablo le está diciendo a Timoteo, tú debes seguir siendo discípulo, aprendiz, seguidor de Cristo, de las escrituras. Timoteo había aprendido muy bien del Señor todo lo que él conocía y sabía. De su madre y de su abuela. Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 15.
Dice el texto, trayendo a la memoria la fe. ¿La fe qué? No fingida. Hermanos, realmente nosotros podemos tener una fe fingida y hacernos a los espirituales aquí en la iglesia, pero no haber entendido el evangelio. Y va a ser triste un día no estar juntos en el cielo y que vengas a esta iglesia y no entiendas el evangelio. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice el apóstol Pablo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y Pablo dice a Timoteo, y estoy seguro, escuchen bien esto, hermanos, estoy seguro que esa fe no fingida también habita en ti, le dice a Timoteo Pablo. Y es lo que estoy haciendo en esta mañana, hermanos. Quiero exhortarles a permanecer firmes en la fe, en las escrituras, en Cristo. Pero saben, es necesario asegurarnos de que realmente están en la fe, en Cristo y en las escrituras. Porque a la verdad muchos, por más que estén con nosotros, almuercen con nosotros y coman con nosotros, realmente no son de nosotros. Y yo no soy Dios. Y eso sabe el Señor. Que cada día, hermanos, oro por vosotros. Pero tristemente tengo que dar fe de esto, que muchos con los que hemos estado hablando y conversando no conocen del Señor. Y eso no quiere decir que quiero desanimarles a ustedes, hermanos. No. Pero es triste. Muchos de los que yo pensaría que quizá ustedes pensarían que son creyentes, no lo son. Pablo dice, tienes una fe no fingida. Estoy seguro de esto. Y hermanos, muchas veces yo no estoy seguro de esto en vuestras almas, en vuestros corazones y en vuestras vidas. Porque su vida, su testimonio no demuestra esto. Y ya les dije, no solo en ustedes. Estas 2 semanas aún en mi vida he estado analizando si realmente entiendo el evangelio. Y obviamente el Señor me ha ido redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Pero quiero que en esta mañana también, hermano, examines tu vida. Si realmente hay una fe no fingida en tu vida. Efesios capítulo 4, versículo 20. Miren lo que dice. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Segunda de Juan 9 y 10. Segunda de Juan 9 y 10. Versículo 9 y 10. Segunda de Juan 9 y 10. Mira lo que dice. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a quién, a Dios. Cualquiera que no persiste, no permanece, no persevera en Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y también tiene al Hijo. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Permanecer en Cristo, en las escrituras, en la palabra de Dios, permanecer en la fe. Primera Corintios capítulo 15. Primera Corintios capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también
perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, si permanecéis en la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y así podemos ir texto a texto, permaneced en mí, yo en vosotros, Juan 15, Juan 14, etcétera. Podemos ir texto a texto. Pero hermanos, tristemente, a veces cuando vemos la vida de nuestros hermanos y aún nuestra propia vida, muchos no estamos permaneciendo verdaderamente en la fe. No estamos permaneciendo verdaderamente en las Escrituras y en Cristo. En lo que hemos aprendido, en lo que nos han enseñado. Por esta razón, hermanos, las iglesias están como están. Nuestros padres espirituales han enseñado y lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI, no lo estamos viviendo. Por eso las iglesias están como están. Entre semana hemos estado leyendo un libro que se llama Historia de la Iglesia de John Fox, el cual les recomiendo. Dice este libro que cuenta los mártires de la iglesia. Y él empieza a contar de varios personajes o varias personas que quizá han permanecido firmes en la fe. Que bajo la presión que había en Roma, ellos permanecieron firmes en la fe. Y le dijeron, niega a Cristo, niega las Escrituras, niega tu fe y te vamos a librar, te vamos a soltar. Pero estos hombres permanecieron firmes en la fe. Mira a uno de ellos, le dijeron, niega tu fe, niega las Escrituras, niega a Cristo. No permanezcas en lo que estás haciendo y te soltaremos y serás libre. Y escucha lo que él dijo. Ahora comienzo a ser un discípulo verdadero. Él estaba preso. Nada me importa de las cosas visibles o invisibles, para poder solo ganar a Cristo y permanecer en Él. Que el fuego, dice, y la cruz, que emanadas de las bestias salvajes, que la tortura de los huesos y la rotura de los huesos y los desgarramientos de todo mi cuerpo y que toda la malicia del diablo vengan sobre mí, sea así, si solo puedo ganar y permanecer en Cristo Jesús. E incluso cuando fue sentado, dice, y echado a las fieras, tal era el ardiente deseo que tenía de padecer, que decía cada vez que oía rugir a los leones, soy el trigo de Cristo. Soy el trigo de Cristo. Voy a ser molido con los dientes de las fieras salvajes para que pueda ser hallado puro delante del Señor. Voy a permanecer firme en lo que he aprendido. Y así murió, torturado, y fue comido por los leones en la Roma. A un anciano de la iglesia le dijo el procursor romano, jura y te daré libertad. Blasfema contra Cristo. A un anciano de la iglesia. Y le respondió este anciano, durante 86 años lo he servido y nunca me ha hecho mal alguno Cristo. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey, que me ha salvado y me ha dado todo? Voy a permanecer firme. En la estaca dice que fue atado Policarpo y no clavado como era costumbre, porque él dijo, yo me sostendré. Y así fue quemado, golpeado, torturado. Rodearon su cuerpo con arcos y entonces le dieron muerte. Escuchen esto de una mujer. Felicitate, me imagino que es latín.
una ilustre dama romana de una familia de buena posición y mujer virtuosa. Era una devota cristiana, dice este libro. Tenía 7 hijos, a los que había educado con la más ejemplar piedad que ella pudo hacer. Enero, el mayor de ellos, fue flagelado y prensado hasta morir con pesos. Félix y Felipe, los 2 hijos siguientes que le seguían, fueron descerebrados con garrotes. Silvano, el cuarto, fue asesinado siendo echado a un precipicio. Y los 3 hijos menores, Alejandro, Vital y Marcial, fueron decapitados. La madre fue, después de ver a sus hijos, decapitada con la misma espada que vio morir a sus 3 hijos anteriores, por permanecer firmes en la fe, firmes en el Señor, firmes en las Escrituras. Y este libro cuenta muchas más historias verdaderas, como la de 2 mujeres piadosas que estaban por casarse, pero al final sus prometidos las abandonaron porque fueron amenazadas de muerte y amenazados de muerte. O este ejemplo de Julián, dice que fue metido a una bolsa de cuero, cuerpo entero, junto con varias serpientes y escorpiones, y fue echado vivo al mar con las serpientes y los escorpiones, por permanecer firmes en la fe, en las Escrituras y en lo que había aprendido. Pablo le dice a Timoteo: tú persiste en lo que has aprendido, tú permanece en lo que has aprendido, pero no solo en lo que has aprendido, sino en lo que has creído. Has aprendido y has creído, sabiendo de quién has aprendido. Y es interesante el texto porque dice desde que era niño. Si podemos ir al texto, 2 Timoteo, volvemos al texto. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Esa palabra persuadir, ese verbo persuadir, es el verbo griego pisteo, quiere decir que se puede traducir creer, confiar. Persiste en lo que has aprendido, pero también le dice persiste en lo que has creído, sabiendo de quién has aprendido. Claro, de su abuela Loida, de su madre Eunice y de Pablo, ¿verdad? Ahora miren el versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Timoteo había aprendido a permanecer firme en la fe, en las Escrituras y en Cristo. ¿Desde cuándo? Versículo 15. ¿Desde cuándo? Desde la niñez. Y esa palabra niñez, hermanos, esa palabra, ese sustantivo niñez, es un sustantivo bastante interesante. Es el sustantivo paidón en griego. Y en griego existen varias palabras para referirse a niño, ¿no? Pero esta palabra específicamente, desde la niñez, da la idea de que Timoteo había escuchado de la palabra de Dios, de la fe, había escuchado de Cristo desde cuando estaba en el pecho, desde cuando estaba en la barriga de su mamá. Esa es la idea, que desde la niñez, desde muy pequeñito, tú ya sabías las Sagradas Escrituras, te enseñaban las Sagradas Escrituras, te leían las Sagradas Escrituras, conocías de la palabra de Dios. Esa es la idea en el griego. Un niño de pecho, un niño pequeño es la idea. La palabra tecnón es un niño quizá ya grande, 6, 7 años. Pero la palabra paidón es un niño pequeño, de pecho. Podemos ver esta diferencia, por ejemplo, en Juan 16, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 21.
Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 21. Dice el texto: la mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Ahora miren, dice la palabra un niño, ya no se acuerda. Cuando da a luz un niño, esa palabra niño es la misma palabra, paidón, un recién nacido, un bebé. Timoteo sabía las escrituras o había escuchado de las escrituras desde que era niño, desde que era pequeño. Mateo 2:8. Sí, pueden ir a Mateo 2:8. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Paidón, un niño pequeño, un niño de pecho. Otro texto. Ustedes recuerdan 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Dice que su madre iba a orar al templo. Ana iba a orar al templo y decía, Señor, dame un hijo, porque no podía tener hijos. Y oraba y le decía, Señor, dame un hijo. Y te prometo que el hijo que me des lo voy a entregar para tu servicio. Y Dios le dio un hijo a Ana. Miren el texto, capítulo 1 de 1 Samuel. Si no pueden encontrarlo, no hay problema, voy a leerlo. Pero este niño oraba, dice. Y Jehová me dio lo que le pedí, dice Ana. Pues le dedicó también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Versículo 11 del capítulo 2, ahí mismo. Y Alcana se volvió a su casa en Ramá. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Esa palabra niño en la Septuaginta es la misma palabra, paidón. Un niño pequeño. El niño ya entendía el evangelio, ya conocía del Señor. Ya servía al Señor. Por esta razón nuestros niños están con nosotros, hermanos. Que desde la niñez sabías las Sagradas Escrituras, que desde la niñez te han enseñado la Biblia, que desde la niñez has estado sentado en la iglesia escuchando 1 hora el sermón. Muchos de vuestros hijos, hermanos, van a tener mucho más del evangelio que ustedes a la edad que tienen. Y ellos siendo niños. Y queridos padres, vuestra responsabilidad es mostrarles desde la niñez el evangelio de Cristo. Esa responsabilidad no es de la escuela dominical, no es de los profesores de la escuela dominical, no es de los hermanos, no es ni siquiera del pastor. Vamos a ayudar, sí, pero esa responsabilidad de mostrarles a Cristo, de mostrarles el evangelio, de que ellos permanezcan en la fe, así como Timoteo, hasta que mueran, es de ustedes. Desde la niñez sabías, conocías las Sagradas Escrituras, porque alguien te habló, porque alguien te predicó, Loida y Eunice. Y cuando ya era adolescente, Timoteo, llegó Pablo. Quizá Loida y Eunice le enseñaron el ABCD del Evangelio, hasta donde ellas pudieron, porque no olviden que su esposo o el padre de Timoteo no era judío, era un griego, un impío. Ahora, mis queridas hermanas que quizás son madres solteras, no hay excusa de decir, no hay quien me ayude, no hay quien enseñe. No, la madre de Timoteo tenía la misma dificultad y aún así enseñó el evangelio a su hijo. Sí, yo sé que tienes que trabajar, yo sé que es más difícil, pero mira este ejemplo. No vas a ser la única ni la última. Así que, queridas hermanas, creo que este ejemplo es importante para ustedes. Y cuanto más los varones. Muchos de los varones en nuestra iglesia van a fungir como
como padres espirituales para algunos niños que quizás sus padres no son creyentes, o su madre no es creyente, o su padre no es creyente. Muchos de los varones vamos a ser como una figura paterna para algunos jóvenes, niños o adolescentes. Dice el texto, pero tú persiste en lo que has aprendido y te has persuadido o has creído, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido, has conocido que las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras. Pablo no le dice a Timoteo, tú has conocido la buena psicología que ahora en el siglo XXI enseñan. Tú has conocido quizá muchos métodos que ahora enseñan. No. Pablo le dice fielmente y firmemente, tú has conocido las sagradas escrituras. Tú has conocido la Biblia. Tú has conocido el Pentateuco. Tú has conocido los escritos. Tú has conocido los salmos. Tú has conocido los profetas. Porque hasta ese tiempo no estaba escrito el Nuevo Testamento. Lo que Timoteo había conocido era el Antiguo Testamento. Y lo sabía bien. Hay una lista bastante extensa de un teólogo de cómo los padres en ese tiempo educaban a sus hijos. La educación, dice, era teocéntrica. Era responsabilidad de los padres educar a sus hijos. Desde que eran pequeños. Y desde los 5 años los hacían sentar y les enseñaban teología. Esto agarraron los puritanos. Y ellos decían, verba et gesta Dei. Palabra y hechos de Dios se enseña a nuestros hijos. Y ustedes al ver las escrituras, hermanos, en Deuteronomio, lo que has oído de mí, esto enseña a vuestros hijos, etc. Hay muchos textos que enseñan esto. La educación a los hijos en ese tiempo era el temor a Jehová o el temor de Jehová. Eran los padres quienes enseñaban a los hijos. A veces una madre se sentaba con las mujeres, con las hijas mujeres, y un padre varón con los hijos varones, cuando era necesario. Pero normalmente el padre enseñaba a todos, pero cuando el padre estaba trabajando, la madre debía enseñar a todos los hijos. Así que, hermanas, no crean que porque ustedes no predican en la iglesia, no tienen que prepararse en las escrituras. No crean que porque ustedes no son pastoras, tal vez que no creemos en ello, no tienen que prepararse en las escrituras. Vuestros hijos son sus ovejas, porque ustedes pasan más tiempo con ellos. ¿Qué le vas a enseñar si no conoces el Evangelio? ¿Qué le vas a enseñar si no conoces las escrituras? ¿Telenovelas? Y no digo que es pecado eso, hermanos, películas o cualquier otra cosa. Pero desde los 5 años, los judíos los sentaban a los niños y les enseñaban el Pentateuco de memoria. Los 5 libros de la Biblia debían saber de memoria. Gracias a eso yo creo que Timoteo estuvo donde estuvo. Que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras. Desde muy pequeño. Así como Samuel. Samuel no aprendió a los 20 años. Algunos padres dicen, no, pues no importa que mi hijo aprenda, que viva su vida hasta los 20 años, una vida perdida. Y ya después yo creo que el Señor le va a dar arrepentimiento. No, hermanos. Mientras más pequeños sean los niños, hay que enseñarles más. Está en sus manos, en cierto sentido, y en las manos del Señor, obviamente. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, dice el texto. Pero tú persiste en lo que has aprendido y en lo que has creído o persuadido, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez sabías las sagradas escrituras. Yo no sé, hermano, qué estés pasando hoy.
esta semana que pasó, la semana que venga. Pero una cosa sé, y es lo que está aquí en la pared. Debes permanecer firme en la fe en Cristo y en las Escrituras. No importa si es el pecado que quiere claudicar tu vida. Quizás son los vicios, quizás las peleas en la casa, en el hogar, en la familia, con el matrimonio, las malas amistades. Aún así debes permanecer firme en la fe, en las Escrituras y en Cristo. Quizás sea la falta de trabajo que te hace dudar del sustento del Señor. Pero debes permanecer firme en la fe, en las Escrituras y en Cristo. Sea lo que sea, hermano, permanece firme en el Evangelio, en la fe, en las Escrituras y en Cristo. ¿Por qué? Porque es el mejor remedio contra todas las acechanzas del diablo. La fe, las Escrituras y Cristo. Ahora miren el texto. Dice el texto, permanecer firme en la fe, en el Evangelio, en las Escrituras. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Esa palabra pueden es la palabra griega dinamis. Te pueden dar sabiduría para que encuentres el camino verdadero, el camino fiel a la salvación. ¿Y cuál es ese camino a la salvación? Cristo Jesús a través de las Escrituras por medio de la fe. ¿Quieres ser salvo, mi amigo, mi amiga? Permanece firme en el Señor. Y Él te dará la sabiduría para conocer más. Él te puede hacer sabio para encontrar la salvación, para entender el Evangelio. El versículo 16 y 17 que vamos a ver el siguiente domingo nos habla de la inspiración de Dios. Que Dios había inspirado las Escrituras. Dios había soplado las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre y la mujer de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Dice eso el versículo 16 y 17. Pero hermanos, el versículo 14 y 15 nos da o nos enseña la iluminación de las Escrituras. Quizá muchos conocemos la inspiración de las Escrituras, pero para entender aquel texto inspirado de Dios, las Escrituras, necesitamos que Dios mismo nos dé la sabiduría para entender la salvación, nos ilumine para entender y comprender realmente el Evangelio. ¿Notas? Nos ilumine. Dios ya no inspira nada. Es lo último que Dios inspiró. Sopló como palabra de Dios. Pero ahora necesitamos que Dios nos ilumine. Nos dé luz a nuestra mente, a nuestro corazón, por medio del Evangelio y de las Escrituras. Y a muchos de nosotros, hermanos, quizá esto nos falta, que Dios ilumine nuestra mente y nuestro corazón. ¿Recuerdan Romanos capítulo 10? La fe viene por el oír. ¿Y el oír? Por la palabra de Dios. ¿Cómo Dios va a iluminar mi mente? A través de la palabra. Debo permanecer en las Escrituras. ¿Recuerdan a Marta y a María? En la historia con Jesús. Dice que Marta y María eran dos hermanas y estaban delante de Jesús. Una de ellas estaba preocupada en preparar el té, en preparar la comida. María estaba a los pies de Cristo, escuchando lo que Jesús decía a través de sus labios. ¿Y qué le dice Jesús a Marta? Marta, Marta, afanada y turbada,
Tu hermana María ha escogido lo mejor, ser iluminada a través de las Escrituras. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos más afanados en este mundo? Más afanados por el trabajo, estamos más afanados por otras cosas. ¿Y cuántas veces el Señor nos dice, Max, Max, afanado y turbado, escoge lo mejor, las Escrituras? Sofía, Sofía, afanada y turbada. Tatiana, Tatiana, afanada y turbada, escuchando el sonido del celular. Y bueno, no quiero decir eso que los hermanos estén así, solo doy ejemplo. ¿Cuántos estamos, hermanos, así? Afanados y turbados por cosas de este mundo. Hemos dejado de lado permanecer firmes en la fe, en las Escrituras y en Cristo. Dice un pastor, la Biblia es en esencia un manual sobre la salvación. Su propósito global no es enseñar la ciencia y la investigación, es enseñar la salvación de los hombres en Cristo Jesús. Ese es el manual de la salvación. La Biblia es un libro sobre la salvación por medio de Cristo. Enfoca a Cristo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Me imagino que por eso este autor dijo, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece ¿hasta cuándo? Para siempre. ¿Recuerdas a Lázaro? Esta parábola, rico y Lázaro. ¿Recuerdas esta parábola? Vayamos a Lucas, capítulo 16, versículo 19. Dice el texto, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, versículo 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en esta vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú, le dice al rico, atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y ustedes conocen esta parábola. Escuchen el 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, le dice el rico, en el Hades, en el infierno. Te ruego pues, Padre Abraham, que envíes a la casa de mi padre, que está en la tierra, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, al infierno. Versículo 29.
Y Abraham le dijo a Moisés, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Cuando dice a Moisés y a los profetas tienen, ¿a qué está haciendo referencia? A la palabra de Dios. Tienen la palabra de Dios, que oigan a la palabra de Dios. Ahora escuchen lo que dice después. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Y escuchen lo que le dice al rico. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos y se arrepiente, si alguno fuera de entre ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeron la palabra de Dios a Moisés, si no oyeron la palabra de Dios a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, tampoco creerán, aunque alguno se levante de entre los muertos. A Moisés tienen y a los profetas, y no han escuchado la palabra de Dios, y por eso no han sido iluminados con la palabra de Dios. No han persistido, no han permanecido firmes en la palabra de Dios, en las escrituras, en Cristo. Y le dice a Abraham, aunque alguien venga de los muertos, igual no van a creer. ¿Saben por qué, hermanos? Porque realmente alguien vino de los muertos. Cristo Jesús. Él resucitó. Él venció la muerte. Y aún así hay gente, hermanos, que no cree en Cristo. Aún así hay gente que no cree en las escrituras. Él fue nuestro mayor ejemplo. Él venció la muerte, resucitó de entre los muertos, y aún así la gente no quiere arrepentirse. Y aunque hagan milagros o aunque se resuciten muertos, si el Señor no los salva, la gente no quiere arrepentirse, no desea arrepentirse. Cristo dejó todo y vino y se hizo hombre. Vivió una vida, murió, vino de los muertos. Y aún así los hombres no quisieron arrepentirse. Más bien, ¿qué hicieron? Lo crucificaron. Lo crucificaron. Hermano, hermana, mantengámonos firmes en la fe. Mantengámonos firmes en las escrituras. Mantengámonos firmes en Cristo. Mantengámonos firmes en lo que hemos aprendido y lo que hemos creído. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Queremos acercarnos, Señor, en el nombre de aquel que vino de los muertos, de Cristo Jesús. Él venció la muerte. Y aún así muchos no se arrepienten, Señor. A Moisés tienen y a los profetas. Y aún muchos en este tiempo tienen las escrituras, pero están guardadas en una vitrina. Padre, ayúdanos como hijos tuyos a permanecer firmes en la fe, a permanecer firmes en Cristo Jesús, a permanecer firmes en las escrituras. Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, a la verdad del Evangelio. Examina nuestras vidas, porque entendemos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra tuya, Señor. Hemos escuchado tu palabra, hemos explicado tu palabra y hemos aplicado tu palabra. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.